Hoy hablo contigo sin saber si esta conversación te es necesaria. Tengo 78 años, llevo más de 65 rezando casi a diario. Antes lo hacía arrodillado, en el piso de la cocina, antes de que el sol pegara en la pared de enfrente. Desde hace unos 10 años, mis rodillas no me lo permiten. Rezo sentado en esta silla de madera, la misma que uso para comer. Me levanto temprano, cuando el frío de la noche todavía se siente en el aire. La luz es tenue y tengo que esforzarme para ver las letras de los libros que abro. Mi respiración es pausada, pero a veces siento una dificultad en el pecho. No es dolor, solo una presión constante. El médico dice que es normal para mi edad. Rezo en esta silla porque es el único mueble que me permite mantener la espalda recta sin cansarme demasiado pronto. Si me recuesto, me duermo. He dedicado mi vida a repetir estas frases, a pedir las cosas que la rutina exigía: salud para mi esposa, que ya murió, trabajo para mis hijos, alimento diario, un día tranquilo. Durante la mayor parte de mi vida, orar era una tarea establecida, como ir a trabajar o pagar la renta. No era algo que yo cuestionara, era una acción que se hacía. Ahora la acción continúa, pero la percepción ha cambiado. No percibo una diferencia en el ambiente cuando estoy aquí. No siento un cambio en mi temperatura corporal. No siento que las palabras que digo encuentren una trayectoria más clara o que viajen más rápido. Simplemente las digo, y el silencio que sigue es idéntico al silencio que había antes de que empezara a hablar. Esto es lo que significa rezar a esta edad: mantener una rutina a pesar de la falta de respuesta detectable. La razón de mi dificultad actual, creo, está en una frase que escuché cuando tenía 10 años. La recuerdo con claridad. Estábamos en la mesa, cenando. Mi tía estaba hablando con mi abuela sobre mí. Yo estaba sentado junto a la ventana. Ellas estaban en el otro extremo de la mesa. La voz era baja, pero la palabra llegó clara. Mi tía dijo que yo había sido una llegada inesperada, que yo no había sido, y uso la frase exacta que repito ahora, no deseado. Escuché esa palabra. No lloré, no me enojé en ese momento, simplemente registré el dato. La tía había dicho que yo no había sido deseado. Era un hecho de mi historia personal. Durante muchos años, esa frase se quedó en la caja de hechos de mi memoria, junto con el color de mi primera bicicleta y la calle donde vivíamos. Yo no deseo que tú me expliques por qué las cosas pasaron de esa forma, o que me justifiques las decisiones de mis padres o de mis familiares. Las personas de mi familia ya hicieron lo que tenían que hacer. Lo que me afecta, y por lo que estoy rezando hoy, es la dificultad que esa palabra, no deseado, ha creado en mi práctica de la oración. Si mi propia vida, mi propia presencia física fue registrada como no requerida en un momento de mi historia, ¿cómo puedo creer que mi voz, una voz vieja, cansada y que repite las mismas palabras, es requerida ahora en la historia que tenemos tú y yo? Rezo porque es un hábito establecido, un patrón muscular y vocal que se activa solo al sentarme en esta silla, pero no tengo una evidencia física o emocional que me demuestre que el esfuerzo de hablarte es necesario. Esto no es tristeza, es incertidumbre sobre la utilidad del esfuerzo. Me levanto, busco la silla, me siento, pongo la mano sobre el texto y empiezo a hablar. Es una repetición, y yo me pregunto si esta repetición es valorada por ti. No pido sentir amor, pido sentir utilidad. Cuando era joven y recién casado, mi esposa, Elena, me pedía que le recordara las cosas que tenía que comprar en la tienda. Ella siempre anotaba las listas, pero le gustaba escucharme repetir los artículos antes de que ella saliera. Esa repetición era útil para ella, aunque la lista ya existía en papel. Me hacía sentir que mi voz contribuía a su proceso de compras. Yo sentía esa utilidad. Aquí no siento el mismo proceso. Repito la lista de mis necesidades y la lista de los problemas que veo en el mundo, pero no recibo el equivalente a la sonrisa de Elena o a su gesto de asentimiento. No siento que mi repetición aporte algo a un proceso que tú ya conoces. He notado que cuando la oración se siente así, tiendo a reducir el tiempo que le dedico. Antes pasaba una hora, ahora a veces solo 20 minutos. La dificultad de mantener el cuerpo quieto se hace mayor. El frío me molesta más. Me concentro en el dolor en las caderas en lugar de las palabras que estoy pronunciando. Es una manifestación física de la falta de conversación
convicción sobre la necesidad de mi acción. Si en el pasado mi presencia fue clasificada como no necesaria por mi propia familia, mi cerebro y mis emociones tienen una memoria funcional de esa clasificación, y esa memoria se activa ahora durante la oración. Me dice, estás hablando sin que te hayan pedido hablar. Estás ocupando un espacio que quizá no está destinado para ti. Yo lucho contra esa memoria con el puro hábito de la acción. Me siento y hablo. Eso es todo lo que puedo hacer. Recuerdo cuando trabajaba en la carpintería. Yo no era el dueño, yo era el ayudante. Mi trabajo consistía en cortar pedazos de madera de tamaños exactos. Mi jefe, don Pedro, siempre revisaba las medidas. Si yo cortaba una tabla 1 milímetro más corta, don Pedro la descartaba y me hacía cortar una nueva. Su revisión me demostraba que el producto de mi esfuerzo era necesario para que el mueble estuviera bien armado. Sentir que la tabla que yo cortaba era fundamental para la silla me daba una certeza sobre mi propia utilidad. Ahora, cuando rezo, no recibo esa confirmación de medidas. No sé si las palabras que corto, si el tiempo que gasto aquí es una tabla que tú usarás o una tabla que descartarás. Yo sigo cortando las tablas todos los días, por inercia, por respeto al patrón que establecí. Y pido entonces, no por sentir tu presencia, porque sé que pedir eso me llevaría a la abstracción. Pido por una capacidad más simple. Pido la fuerza para seguir mi rutina. Pido que se me permita mañana sentarme en esta misma silla, a esta misma hora, y que se me permita empezar a hablar otra vez. Pido que el recuerdo de esa palabra, no deseado, aunque siga siendo un hecho de mi memoria, no me impida físicamente continuar con esta acción que considero correcta. Yo no puedo borrar ese hecho de mi historia, pero necesito que me facilites la mecánica de seguir adelante a pesar de él. Ayúdame a aceptar la incertidumbre sobre la necesidad de mi voz. Ayúdame a seguir hablando, aunque no reciba ninguna señal que me indique que mis palabras están cumpliendo una función requerida. Necesito la capacidad de aceptar que la acción de hablar sin saber su destino final es en sí misma la acción que debo ejecutar. Ya me siento cansado. La luz ya ha subido un poco en el cielo y el ruido de la calle empieza a sonar afuera. Mis tareas diarias me esperan. Me levantaré y haré el café, como todos los días. He terminado de pronunciar las palabras que había planeado decir.